Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Tomás y en este video quería hablarles un poco acerca del Sega Channel. Pero antes de entrar de lleno en materia, vamos a ver un poco de contexto. Si estás al tanto de las últimas tendencias en el mundo de los videojuegos, seguramente estarás familiarizado con los servicios de suscripción que han ido apareciendo recientemente. Quizás el ejemplo más conocido sea el Game Pass de Microsoft, en el cual pagando una mensualidad, puedes acceder a un extenso catálogo de videojuegos. Sin embargo, esto no es algo completamente nuevo. De hecho, a mediados de los 90, Sega introdujo un servicio similar llamado Sega Channel. Al igual que los servicios de suscripción modernos, la plataforma ofrecía una cierta cantidad de juegos mensualmente previo pago de una mensualidad. Los usuarios podían seleccionar un juego, comenzando la descarga del mismo y una vez completada, el juego iniciaba normalmente como si estuviese cargando del cartucho físico. Además del modelo de negocios, otro aspecto interesante era que este servicio no utilizaba Internet como mecanismo de distribución, sino que la señal de televisión por cable. Sega entró en una alianza con compañías de televisión por cable y la distribución de la señal de Sega Channel estaba a cargo de estas compañías. En Estados Unidos el servicio fue lanzado a finales de 1994. Para acceder al servicio, las empresas proveían un cartucho especial con una entrada coaxial. Este cartucho era el encargado de convertir la señal analógica en contenido digital. Además de juegos propiamente tal, la plataforma ofrecía noticias, guías de juegos e incluso demos de juegos dentro de la sección Test Drive, la cual te permitía probar juegos por una cantidad limitada de tiempo, unos 20 a 30 minutos. La locura de Sega Channel. Juega cuanto quieras por el tiempo que quieras por un solo pago mensual. Sega Channel. El contenido del servicio iba cambiando cada cierto tiempo, usualmente cada quincena o cada mes. En Latinoamérica, el servicio estuvo únicamente disponible en Argentina y Chile. Al ser Chile mi país de origen, es el caso con el que tengo cierta familiaridad, ya que mi amigo Hernán tenía este servicio instalado en su casa y yo pude disfrutarlo cuando tenía unos 8 o 9 años de edad. Por cierto, con mi amigo Hernán tenemos un video hablando acerca de Final Fantasy, así que si les interesa el tema les dejo el link en la descripción. Ahora bien, ¿cómo funcionaba técnicamente este servicio? Bueno, en base a la información que he podido recabar de las patentes de Sega Channel, a diferencia del uso de internet, la comunicación era unidireccional y el proveedor de Sega Channel transmitía señales para el menú y programación de opciones, además de los juegos individuales. Cuando el usuario seleccionaba un juego del menú, el cartucho se quedaba esperando a recibir la señal del juego seleccionado hasta descargar completamente la ROM del juego a la RAM del cartucho. Para esto Sega Channel utilizaba dos canales. En un canal transmitía metadatos como la lista de juegos, información, noticias, guías de juegos, y en el otro canal transmitía las ROM de los juegos propiamente tal, en una especie de loop. El cartucho, al seleccionar un juego, se quedaba esperando a la señal correspondiente a ese juego dentro del canal. Otro tema interesante a mencionar es que varios juegos que no salieron en formato físico fueron distribuidos en forma exclusiva a través de Sega Channel. Quizás el ejemplo más importante en América fue el caso de Alien Soldier de la compañía Treasure. Este es un juego muy cotizado hoy en día que solo fue lanzado en formato físico en Europa y Japón. Este se trata de un juego de acción frenético, una especie de boss rush en el cual la mayor parte del juego se centra en derrotar a una serie de jefes utilizando las habilidades de tus personajes. Otro juego que de forma similar solo fue lanzado a través de Sega Channel en América fue Mega Man Wily Wars, el cual es una versión remasterizada de los 3 primeros juegos de Mega Man de Nintendo NES, pero para Sega Genesis. Ahora bien, ¿cómo puedo disfrutar de Sega Channel hoy en día? Lógicamente el servicio lleva décadas sin estar disponible. Sin embargo, la comunidad ha hecho posible revivir formas de experimentar la plataforma a pesar de esta limitación. Uno de los proyectos más recientes es Sega Channel Revival, el cual te permite volver a experimentar la plataforma y seleccionar juegos propiamente tal. Este es un ROM que contiene una imagen predefinida de Sega Channel con una lista curada de juegos que hubiesen estado disponibles probablemente en esa época en Estados Unidos. De hecho, todas las imágenes de Sega Channel que he capturado para este video fueron gracias a este ROM. Por motivos legales no puedo poner un link directo a la descarga de este ROM, pero es muy fácil de buscar en Google como Sega Channel Revival.
Y nada, hasta aquí el contenido del video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta luego.